hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el resto su sentir, siempre adelante va. Atlético de Madrid. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Hoy, esta semana, no ha habido jornada de fútbol, bueno, de liga, pero aún así, como los que ya nos venís escuchando desde hace tiempo, pues sabréis que nosotros hemos entrado ya en un ritmo semanal, incluso a veces 2 veces por semana, así que pues sí vamos a hacer un programa diferente, ¿no? Un poco diferente, tampoco mucho, pero teníamos algo planeado que al final pues casi que no ha podido ser, pero sí que vamos a hablar de otros temas y de otras cosas que a lo mejor no hablamos normalmente, o tenemos más tiempo para ello hoy. Principalmente el tema que queríamos tocar. Bueno, antes de entrar al tema voy a presentar a los colaboradores que están con nosotros hoy y entramos ya de lleno. Así que hoy están con nosotros Fernando y Chechu de momento. No sé si luego aparecerá alguien más por aquí. Fernando, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, un día más con todos los atléticos y con todas las atléticas. ¿Y Chechu, qué tal? Pues encantado de nuevo, un día más. Hablando del Atlético, que es lo que a todos nos une y nos entusiasma, ¿no? Así que contento y feliz. Perfecto. Pues nada, los temas que queríamos tocar principalmente, bueno, el principal para empezar el programa es una triste noticia, pero desde aquí pues un pequeño homenaje que queríamos hacer, ¿no? Al Pechuga San Román, que como ya sabréis se nos fue esta semana. Y aunque nunca llegó a ser no sé, cuando jugaba como jugador quizás no tuvo tanta importancia en el Atlético como han tenido otros jugadores, pero sí que ha tenido mucha importancia en el club, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Además, últimamente era de los veteranos, ¿no? De los que más ha estado haciendo por el club, ¿no? Y ya digo, se nos fue esta semana y bueno, ya habréis visto, me imagino, ¿no? Toda la familia atlética, desde el club, jugadores, exjugadores y demás, rindiendo un homenaje merecido a un hombre que de verdad que... Hombre, no voy a hablar de haberlo visto, porque obviamente pues no lo vi jugar, pero cualquiera que sepa un poco del Atlético, de la historia del Atlético y tal, es un hombre que sabes que está ligado al Atleti, ¿no? Además creo que Fernando, que ya sabéis que es nuestro historiador, tiene preparado algún texto, ha hecho un poco de recopilación de historias de San Román, ¿no? Sí, como decías tú, no ha sido de los mejores jugadores, pero eso ha sido de los jugadores más queridos. A veces un jugador que no destaca especialmente en el campo porque ha jugado menos o ha sido más secundario en el equipo, pero luego tiene una mayor trayectoria con el paso de los años porque la gente le coge más cariño. Y ese haya sido el caso de San Román, que ha sido un atlético de los pies a la cabeza, porque desde que fue jugador hasta que luego se retiró y luego se dedicó al mundo de la representación de jugadores, siempre ha sido un atlético. Y lo mejor que se puede decir de San Román es la frase que define su trayectoria como rojiblanco, que es lo que dijo, que lo mejor que él ha podido pasar en su vida es jugar al fútbol con el Atlético de Madrid. O sea, ya con eso queda dicho absolutamente todo. Y luego vamos a hacer un poco perfil biográfico rápido para que la gente, sobre todo los más jóvenes, conozcan quién fue San Román. Nació el 25 de abril del 38 en Zamora, llegó al Atlético con 14 años y solo jugó en el Atlético de Madrid, salvo 2 cesiones que tuvo en el Rayo Vallecano en el año 60 y en el Murcia en el año 61. Llegó con 17 años, es decir, en el año 53, y estuvo allí 14 temporadas en el Atlético de Madrid de forma consecutiva, 17 temporadas en el Atleti, salvo sus 2 cesiones al Rayo y al Murcia.
Destacó sobre todo en juveniles, fue campeón de España con el Atlético de Madrid de juveniles siendo el portero titular, y eso le valió para ascender al primer equipo en la temporada 56-57 con Antonio Barrios en el banquillo. Y siempre tuvo delante de él en la portería grandes porteros, y eso le impidió jugar más partidos. Por ejemplo, en la primera época tuvo que luchar con Pazos, que era un portero gallego que jugó en el Madrid y que luego le fichó el Atleti y era un portero sensacional. Luego luchó con otro portero también de una calidad inmensa como es Manida Beitia, un argentino que llegó al Atleti en los años 60, y en sus últimos años tuvo que luchar con otro porterazo histórico del Atleti como es Rodri. O sea, fue el clásico segundo portero que cuando salía cumplía, y es un papel muy importante y muy difícil porque hay que aguantar mucho. Jugó en total 70 partidos oficiales con el Atleti, 47 de Liga, 19 de Copa y 4 de competiciones europeas. Y a lo largo de estos años como rojiblanco, pues tiene un palmarés bastante prestigioso. Una Liga, 3 Copas, una Recopa, 3 subcampeonatos de Liga, otro subcampeonato de Copa, otro subcampeonato de la Recopa e incluso una semifinal de la Copa de Europa. Como veis, un palmarés muy bueno. En diciembre del 69, a los 31 años, rescindió su contrato de mutuo acuerdo con el club porque una tercera operación de menisco le impedía seguir ejerciendo la vida deportiva, y llegó a un acuerdo con el club para dejar la institución. San Román dijo en ese momento: don Vicente Calderón se ha portado conmigo con una amabilidad exquisita y no hemos tenido que discutir nada. Todo ha sido correcto y ningún club se ha podido portar mejor con un jugador como el Atlético lo ha hecho conmigo. O sea, ya se ve el agradecimiento total que tenía hacia el club desde siempre. Y luego es uno de los jugadores del Atlético de Madrid que ha tenido partido de homenaje, que antes hacía cuando un jugador... Es que vamos a explicarlo para que la gente lo sepa. Sí, antiguamente no es que estuviera firmado, pero cuando un jugador estaba aproximadamente unos 10 años en el primer equipo, automáticamente le hacían un partido de homenaje. Y como San Román hemos dicho que estuvo 17 años, pues imagínate si le tocaba el partido de homenaje. Y le tocó hacerlo el 8 de febrero del 70. Fue un partido que hubo una buena entrada ya en el estadio del Manzanares. En esa época todavía se llamaba Manzanares, pero es el Vicente Calderón de ahora. Y el Atlético de Madrid jugó reforzado. Curiosamente, en estos partidos homenajes hay que decir que había veces que jugaban jugadores de otros equipos. Reforzaban al Atleti o al Barça. A lo mejor había del Atleti que iban a jugar con el Madrid, uno del Barça que jugaba con el Madrid. Era muy curioso porque me acuerdo de una foto, por ejemplo, de Di Stéfano con la camiseta del Atleti jugando un partido de estos de homenaje. Y en esta ocasión fue un jugador de color del Valencia, Waldo, que era un delantero sensacional, y reforzó el Atlético de Madrid contra el Slovan de Bratislava de Checoslovaquia, que acababa de ganar la Recopa de Europa, precisamente la acababa de ganar al FC Barcelona. Además, el saque de honor lo hizo, no sé si os acordaréis, Durtain, el boxeador. Pues que era muy amigo personal de San Román, y entonces hizo el saque de honor. El partido pues tuvo lo típico de estos partidos, fue un empate a 1, que es lo de menos. La afición ovacionó a San Román, le dieron una placa a su hijo, a su mujer, ramos de flores y un ambiente sensacional. Luego, tras su retirada, San Román se dedicó al boxeo, fue promotor de boxeo, luego también tuvo negocios de hostelería y sobre todo se dio a conocer en el campo de representante de jugadores y de entrenadores. Por ejemplo, de los entrenadores, el que más tuvo relación con él fue don Luis Aragonés, que eran amigos personales, pero muchísimo. Y luego fue el entrenador y el alma mater de la Asociación de Veteranos del Atlético de Madrid y ha sido el hombre clave de esta asociación. Esperemos que el que le sustituya en esta labor por lo menos esté a esa altura, porque ha sido un hombre clave en el tema de los veteranos. Por lo tanto, un atlético de los pies a la cabeza y un ejemplo de lo que es un atlético, un jugador del Atleti, que ha sido toda su vida del Atleti y es un ejemplo total. Sí, no sé si... Chechu, ¿tú qué nos puedes contar tú del Pechuga? Bueno, el Pechuga, por ejemplo, que dice mucho el Atlético que ha decidido reposar para toda la eternidad. Bueno, ya veremos luego si nos vamos a la peineta en el Vicente Calderón, ¿no? Recordemos que aunque sea un tema un tanto macabro, el club ofrece a todo el que lo desee poder entrar en el columbario cuando uno fallezca.
Y bueno, pues este ha sido la opción de San Román, ¿no? Aparte de ello, pues el buen ambiente que tenía con sus compañeros, ¿no? Creo que era con Adelardo, que se juntaban los dos y se tomaban unas cañas y le decía el Pechuga a Adelardo: juntos tú y yo somos los que más hacemos un dúo que somos los que más hemos jugado en el Atlético de Madrid. Así que no sé, son cosas muy... Y bueno, que a él no le molestaba en absoluto, como bien habéis apuntado, ser guardameta suplente. Él decía que hasta que él prefería ser la sombra del Botijo o del Calderón que estar en cualquier otro club. Y luego, pues bueno, que también, sin restarle mérito, desde luego, que le tocó, como bien habéis apuntado, a formar pareja o trío de guardametas con unos nombres que habéis dicho aquí. Se ha hablado de Madina Beitia, bueno, gente ilustrísima, ¿no? Importantísima dentro del Atlético de Madrid. Y bueno, aparte de esto, también el papel. Vamos a ver ahora, supongo que, quiero pensar, esto ya es una suposición mía, que tomará el relevo Quique Ramos, ¿no? Que era el que hacía un poco de segundo ahí, porque recordemos que era el que hacía las convocatorias, los once, el que hacía un poco entrenador en el equipo de veteranos, ¿no? El que lo organizaba todo, organizaba los partidos. Bueno, va a ser una... o sea, va a dejar un vacío tremendo, ¿no? Que yo creo que, sobre todo los veteranos, deben estar un poco aturdidos todos, ¿no? Y yo creo que cuando llegue ese primer partido que de los amistosos que juegan los veteranos, pues son donde realmente van a empezar a notar su ausencia, ¿no? Porque sí, aparte de esto, de todo esto, de ser el alma mater del veterano, era un tío muy bromista, ¿no? Y bueno, él mismo alguna vez, bueno, él en su presentación, en la presentación del libro que escribió Petón, ¿no? Sí, Petón. Vamos a decir el título por si lo quiere comprar alguien. Sí, es un libro que es una biografía de San Román, no solo deportiva, sino personal. Y el libro se llama Blanco ni el Orujo, las 4 vidas de San Román. O sea, el título ya es significativo, que Blanco ni el Orujo, vamos, que era rojiblanco total. Y el libro es de José Antonio Martín Otín, más conocido como Petón, y está editado por la editorial Corner. Es un libro buenísimo porque no solo habla de la etapa de jugador de San Román como futbolista, sino de esto que hemos comentado antes, de cuando fue promotor de boxeo y demás temas personales. Y la verdad es que es la biografía de un atlético. Para los oyentes jóvenes, sobre todo, les va a venir muy bien para refrescar la memoria de lo que era el Atleti de antes. No, sí, además Petón, que lo hemos tenido por aquí alguna vez. Escribe muy bien. Escribe muy bien, ¿sabéis? Habla y escribe muy bien. Y además este libro le tiene mucho cariño porque era muy amigo de San Román. Sí, como hemos dicho, era de los veteranos, ¿no? Yo diría que quizá el más activo, ¿no? El cabeza más visible de todas las... Yo personalmente con él tengo un grato recuerdo. Pero cuando hice mi tesis doctoral, pues lógicamente quería entrevistar a todos los veteranos posibles, hablar con los antiguos exjugadores, y tuve la ocasión de estar con San Román y con Navarro en la oficina que tienen en la calle Velázquez, y es que me trataron de forma maravillosa. Me dieron todo tipo de facilidades, de teléfonos, de contacto con exjugadores, y me abrieron las puertas para conseguir hablar con todos los jugadores antiguos que pude. Si no llegara a ser por ellos, no hubiera conseguido esas entrevistas, y que me ayudaron muchísimo. Además, un hombre súper majísimo y súper simpático, como dice Chechu, una persona maravillosa. Sí, tuve la suerte, puedo comentar que yo, pues bueno, porque estaba abierto al público, ¿no? Y pude asistir me llamó mucho la cercanía, ¿no? También a lo mejor en ese momento tan duro, porque tuve la suerte de poder, entre comillas, claro, pero pude dar ese último adiós al sabio, a Luis Aragonés, y acudí al funeral. Y claro, y ahí estaba, y bueno, y yo pues claro, me fui a los familiares y tal, y a darle el pésame. En un momento se quedó ahí solo,
y cómo el hombre, sin ser yo nadie ahí, el hombre se desahogó conmigo, y el hombre, lo sensible que era ahí, y el cariño, el amor que le tenía a Luis Aragonés. Vamos, entre un llanto desconsolado y un cabreo, decía el tío este, que no me lo dijo hasta el final cuando ya estaba para ahí, para irse, cómo ha aguantado, y no me lo dijo, y el tío no me lo quiso decir, entre un desconsuelo total y un enfado por no habérselo dicho que estaba enfermo, ¿no? Porque recordemos que Luis Aragonés aguantó todo lo que pudo sin decir a casi nadie que estaba enfermo. Así que a mí me llama mucho ese cariño que tenía su compañero, ¿no? Porque un hombre que ya con esa edad, pues claro, ya había perdido obviamente a sus padres y demás, ir a hablarle pasado el tiempo, un año o 6 meses de Luis Aragonés, y el hombre es que se le saltaban las lágrimas. Es una cosa, a mí son detalles que vamos, no sé, a mí me llegan muy dentro, ¿no? Y bueno, desde luego, entre todos los atléticos va a ser como, no sé, yo creo que será recordado igual que si no, a lo mejor con esa repercusión, pero yo creo que más o menos como Luis Aragonés, ¿no? Porque ser de esa manera ser tan atlético y además poderlo demostrar de esa manera, yo no me imagino, ¿no? Un jugador que, pues porque fuese mal portero, como bien ha dicho, como bien en su libro dice Petón, sino porque, como he dicho antes, tenía una competencia muy fuerte, pues como no se enfadó en absoluto y él quedó ahí en su Atlético y en ningún momento sí que estuvo un par de temporadas cedido, y en otros en el Rayo, y no recuerdo si fue en el Betis, no recuerdo. Ahora no sé si me lo podéis corregir. En el Rayo en el Rayo y en el Murcia. En el Murcia. En el Rayo Vallecano en el 59-60 y en el Murcia en la 60-61. Y a partir de ahí, y luego siempre en el Atleti. Eso sí, como él... Y tuvo ofertas, lógicamente, para irse a otros equipos, porque era un portero de entidad, pero prefirió quedarse pues más de segundo que de primero, aunque aún jugó 70 partidos, o sea, que no es que jugara un partido o 2 por temporada, que aún salía. Y era difícil, porque en aquella época los cambios, pues no había tantas chorradas de rotaciones y estas cosas, que si jugaba el portero suplente es porque hubiera una lesión o porque vean que el titular estaba muy flojo. Claro. Claro, eso es el tema, que no había cambios y solo se permitía cambiar al portero si se lesionaba el titular. Y bueno, y él aguantó ahí porque él era feliz, ¿no? Él era feliz en su Atleti, él no tenía otra pretensión y efectivamente, como bien dice Fernando, tuvo ofertas porque él buen portero era. Y no, él estuvo en su Atleti, y cuando se retiró siguió con tema de veteranos, siguiendo al Atleti, en todas las tertulias importantes, siempre se lo podía encontrar uno por allí, ¿no? Y como decía también, el tema de ser accesible, ¿no? Como una persona, quiero decir, cada uno tiene su forma de ser, ¿no? Y todos nos hemos encontrado alguna vez con alguna persona, ¿no? Que por lo que sea no has tenido acceso a saludarla. Este hombre, a pesar de haber sido tan importante para el Atlético, a cualquier socio se quedaba con él tomando un café, te daba la mano, si querías él te invitaba a un café para hablar del Atlético con quien sea. Es que con quien sea le daba igual, él era súper cercano, y desde luego es una cosa muy de agradecer, ¿no? Porque yo creo y animo a todos los veteranos que siguen, que se queden con ese espíritu de San Román, porque puede ser hasta diría que instructivo, ¿no? Para que los más pequeños sepan no quién ha sido ese jugador, sino quién es o qué es y qué implica el Atlético de Madrid. Y yo creo que esa cercanía, ¿no? Ese poder charlar en un momento dado tomando un café con un exjugador tan importante que ha permanecido tantos años en el primer equipo del Atlético de Madrid, es importantísimo, ¿no?
Así que vamos a ver. Ahora, dentro ahora. de 20 años o 30, no vemos a muchos jugadores actuales haciendo eso. Es que ha cambiado el fútbol. Antes los jugadores eran del equipo que jugaban mucho. Eran aficionados Bueno, del equipo. pero Ahora ya, aunque, ya se ha profesionalizado tanto. El que fútbol se ha ahora es un perdido eso. mercado, ¿no? No. aunque Se se ha perdido vayan, el romanticismo. se ha perdido eso, pero yo creo que aunque se vayan, siempre hay jugadores clásicos que podrán hablar de su equipo. Quiero decir, por ejemplo, Joaquín se fue y yo que siempre será un símbolo del Betis. Para mí, Fernando Torres es lo mismo en el Atlético de Madrid, ¿no? Reyes, el caso en el Sevilla. Son jugadores que efectivamente es diferente porque en su momento tendrán que decir que por lo que sea o por el dinero, motivos que es lo económicos, ya está, vamos. por motivos económicos o porque no veían progreso a su carrera o porque no estaban a gusto o por lo que sea o simplemente porque les apetecía cambiar de aires y les dio la gana, pues resulta que se fue. Y ya está, y lo dicen y no pasa nada, ¿no? Y yo creo que efectivamente, como bien dice Fernando, no tendremos probablemente jugadores que hayan permanecido tantos años, pero sí jugadores que hayan salido y que se hayan criado, hayan mamado esos respectivos clubes y que puedan dar un poco la lección. El que tenemos ahora que puede llevar el sentimiento atlético a largo plazo, además de Torres, es Coque. Si conseguimos que Coque esté toda la vida deportiva en el Atleti, pues podría batir todos los récords de partidos jugados, de títulos y demás. Porque empezó súper joven y si se tira 15 años en el Atleti va a batir todos los récords. Se dan casos como el del Cholo Simeone, que llegó al Atlético. El Cholo estuvo 4 o 5 años de jugador y ha calado. Vino del Sevilla, a él le caló el sentimiento atlético y pues efectivamente para mí el caso del Cholo Simeone es el ejemplo de que puede haber gente que nazca del Atleti. Sí. Yo he nacido del Atleti, no puedo entenderlo de otra manera, pero hay gente que se hace también del Atleti y está claro que el Cholo Simeone es uno de esos casos, ¿no? Y bueno, y efectivamente es una pena que quizá este tipo de jugadores, sobre todo se da mucho los porteros, ¿no? Ahora hay un portero que yo tengo la suerte de poderle saludar todos los sábados, que está de entrenador de porteros de las categorías inferiores, que yo creo que es un caso un poco similar, pero hombre, jugó bastante más, que es como el que es Ángel Mejías, ¿no? Sí, jugó más, pero también tuvo años de suplente, claro. Siempre tuvo que luchar. Eso es, y no se llegó a aguantó. Y los últimos años jugó muy poco y estuvo siempre incluso tercer portero. Siempre estaba ahí para lo que se necesitaba. Y luego rendía. Sí, yo creo que este tipo se daba mucho los porteros y este tipo de porteros hay que reconocerlo, ¿no? Porque no tienen a lo mejor no han tenido el nombre como jugadores tan estratosférico, tan conocido por su aportación deportiva, pero sí por ese sentimiento atlético y por la paciencia, ¿no? Y por hacer vestuario. Es importantísimo. Y bueno, aquí el ejemplo, si me permitís, la que va camino de ello, vamos a ver cuál es su trayectoria, que la tuvimos aquí en el femenino, es Noelia Gil. Ya si me permitís, valga la comparación, pero Noelia Gil en el Atlético de Madrid ha estado prácticamente desde niña, ha llegado al primer equipo, se encontró con Lola Gallardo y lleva jugando poquito, siendo portera suplente, ¿no? Por eso, valgan las distancias, por supuesto, también me permito meterla ahí un poquito. Y bueno, ojalá pudiesen haber jugadores, sobre todo del Atleti, ¿no? Has apuntado, Fernando, el caso de Coque, con el que yo estoy de acuerdo. Vamos a ver si sigue muchos años más en el Atlético de Madrid o si no le condenan, entre comillas, a abandonar el Atlético de Madrid, porque hay jugadores que incluso siendo atléticos se van por hacerle un favor al club, no nos engañemos, ¿no? Que alguien le pone el dinero encima de la mesa al club, el club se reúne con él y le dicen, mira, ha habido algún jugador que se ha ido y lo ha dicho, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Pues ya está, vamos a ver si puede aguantar muchos años Coque, sería importantísimo para el Atlético de Madrid. O sea, por un lado es lo que queremos y como deberían de ser las cosas, pero hablábamos antes de este fútbol moderno y demás, en el que ya no solo por parte de las instituciones, que hablábamos de los partidos homenajes y demás, que las instituciones
parece que no le reconoce mucho los méritos a los jugadores ahora, ¿no? Más a los... Lo de los homenajes es curioso, ¿eh? Porque ¿sabéis si acertáis que a ver cuándo es el último homenaje que hicieron en el Atleti? Pues te digo que sería al poco de entrar Gil, alguno que se les quedó por ahí, no llegó. Con Jesús Gil no ha habido nunca no llegó a haber ningún ninguno homenaje, con Gil, pues jamás. El imagina. último homenaje del Atleti fue en el año 81. Joder. Jesús Gil, una de las primeras medidas que hizo es que Rubio le echó, uno de los primeros que se fulminó fue Rubio, y llevaba más de 10 años en el club y tenía que darle un homenaje. Y dijo que no. Le mandó a Rubio a hacer puñetas y no le hizo el homenaje. Luego Rubio, como lo tenía firmado en el contrato, lo ganó, pero se quedó sin el homenaje, que es lo que no quería el dinero en sí. Si es que tampoco es el acto en sí, que una afición, que un jugador ha estado 10 años, que mínimo que tener un partido para que la gente se despida de él. Pero esto pasa en el Atleti y en muchos equipos. Cada vez se dan menos homenajes y es penoso. Pero es que no, y te iba a decir que no solo es por parte de los clubes, sino por parte de lo que es el mundo del fútbol en sí, la afición y tal. O sea, hay mucha afición por un jugador que se va porque se tiene que ir. A lo mejor está jugando aquí 10, 15 años o tal, y luego se tiene que ir. Y se pone la afición en contra. Pongo el ejemplo claro de Torres. Torres, aunque desde aquí no lo parezca y no lo queramos, pero hay mucha gente que cuando se fue Torres no se lo han perdonado. Y, coño, es que Torres no se fue, Torres se tuvo que ir, Torres le echaron. Claro. Y que la afición... Fue como... él no pidió irse, ¿no? Claro, y que la afición... eso hace 30 años sería impensable. Cuando un jugador se tenía que ir, pero era un jugador que sabían, que además que es indudable que Torres es del Atleti, y no había... O sea, no iba a haber nadie en el que le iba a decir ni pío, porque es que no puedes. Pero ahora está todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene, ¿no? Y la prensa mete mucha caña y todo esto. Y entonces, todo este tema de la pertenencia a un club y el sentir unos colores y demás, se está perdiendo un poco en ese sentido, ¿no? El aficionado, sí, un aficionado pero, pues ejemplo, siempre será de un club. Lo que hacen los de la NBA, eso de retirar las camisetas, que incluso se han ido a otros equipos y les retiran las camisetas, no pasa nada. Nunca hay que dejar de lado a las leyendas. Pero además eso pasa mucho en España. En otros países, en Inglaterra, por ejemplo, lo cuidan mucho. La historia de los clubes y tal, y las leyendas tienen las leyendas les llaman y no sé qué, y tienen, pero aquí en España parece que nos gusta mucho el salsarroseo ¿no? Y el meter caña y que haya polémica y que haya tal, y más que lo que debería ser, ¿no? Que es eso, la pertenencia y el homenaje, que más que homenaje es agradecimiento, ¿no? A los jugadores por lo que han hecho, ¿no? Por lo que han dado por el club, ¿no? Y tú dices que hombre, me sorprende, pensaba que no hacía tanto, pero estamos hablando de, pues eso, de más de 30 años, ¿no? Que no se hace un homenaje, pero no solo eso, sino... Y no se va a hacer más, ¿eh? No se va a hacer, sino eso que de los últimos 20 años, muy, muy, muy pocos jugadores podría sacar que la afición unánimemente les agradezca todo lo que han hecho, ¿no? Pues en la mayoría de los casos, cuando un jugador se va... López, Lozabal, Aguilera, Toni... El doblete, joder, sí, todo lo del doblete. Gente de la casa que han estado en el club desde pequeño. O un tío como Vizcaíno, que aunque vino de fuera, yo creo que estuvo hasta más de 10 años. O un Santidenia. Son gente que ha estado muchos años. Haya jugado mejor o peor. Es que la gente confunde el que se haya jugado peor o mejor. Se merecerá el homenaje si ha estado tantos años. Ya no... Mira, yo a Perea siempre he dicho que era un paquete, pero si estuvo tanto tiempo se merecía el homenaje. No, sí, está claro. Sí. Una cosa es que el jugador sea mejor o peor, pero por ejemplo... Perea es un caso claro de que él lo dio todo por el club mientras estaba aquí, que no era mucho más de lo que tenía, pero bueno, lo dio, ¿no? Y muchos jugadores así, ¿no? Pero bueno, ya sabemos eso, que el fútbol moderno lo que mandan son los resultados y el ahora, ¿no? No manda ni el ayer ni el mañana, sino lo que pasa ahora y los resultados. Y es un poco triste. Y por eso nos gusta también recordar, ¿no? Aunque hoy sea triste la noticia por el fallecimiento del Pechuga, pero es una buena ocasión para eso, para recordar estos tiempos y esta no sé si decir cultura o filosofía del Atleti que
que precisamente San Román era uno de los que se preocupaba porque se guardase, ¿no? El problema, yo lo que me temo es de aquí a 15, 20 años, cuando ya no haya ninguno de estos veteranos, ¿quién se va a preocupar de estas cosas, no? Va a seguir habiendo... Hombre, por parte de la afición sé que hay, ¿no? Tenemos los de la Peña de los 50 y demás que intentan, ¿no? Gente como Petón y esta gente que intentan mantener viva esa historia del Atleti, pero... El problema será más adelante, cuando... Claro, por cuando ya no edad, quede la esta gente... antigua ya claro, no, cuando la gente no mayor esté, sea... pues, Cuando a ver las nuevas generaciones cómo reaccionan. Claro, te iba a decir, cuando la gente, los veteranos que estén sean los que están jugando, los que han estado jugando estos últimos 15, 20 años, pues es lo que estábamos diciendo, si es que no se les está reconociendo a muchos. Entonces, de aquí a 20 años, 25 años no vamos a tener... jugadores de forma rara, no entiendo. Claro. Por ejemplo, yo sí que se va a cualquier equipo no le voy a coger manía. No. Es que sería de tontos. Bueno, si se va al Madrid, sí, es el único caso, pero vamos. pero si se va a cualquier otro equipo, no. Blanco ni el orujo. No, pero sí, o sea, ha habido muchos casos últimamente de jugadores, pero claro, jugadores que han sentido los colores, que lo han dado todo, que ya no necesariamente que sean canteranos, porque además es otra cosa que también se confunde mucho, ¿no? Mucha gente dice, no, porque este vino de tal, vino de cual, pero es que muchos jugadores, antiguamente también, estábamos hablando antes, jugadores que vinieron con 17, 18 años, son canteranos, pero porque San Román vino, creo que fue con 17. Adelardo, que es un icono del club, no jugó nunca en la cantera. Claro. Llegó con 18 años procedente del Badajoz y pasó directamente al primer equipo. Claro. Y más atlético que Adelardo. Por eso que no es necesariamente, no tiene por qué ser, sino gente que se haya identificado y que haya luchado y le haya dado todo por estos colores. En otro caso, mira, un argentino, Grifa, también Sí. llegó desde Argentina, estuvo 10 años y es atlético de los pies a la cabeza. Vamos, es que es de los más atléticos que te puedes echar a la cara y ya vive en Argentina, hizo toda su vida allí luego, pero se llevó todo el sentimiento atlético para allá. Y bueno, y Se hecho que está con ellos ahí en el Cerro del Espino, verá que a jugadores antiguos que van y eso. Sí. Claro, Y ese sentimiento no se pierde nunca. No se pierde, efectivamente. Unos más que otros, pues va. Evidentemente, no siempre están, porque cada uno tiene su vida y lo que sea, no les apetecerá, pero sí que se dejan por caer por ahí. Y jugadores, no solo de la cantera del Atleti toda la vida, hace poco estuvo por allí el mismísimo, que no fue muy afortunado, Mariano Pernía, ¿no? Entonces, efectivamente, y jugadores, yo qué sé, se ve por ahí a los, aunque claro, son de los veteranos, pero bueno, aquí que Ramos se le ve por allí, a Ríos se le ve muchísimo, que es un canterano del Atlético, que llegó al Atlético B, a Manolito Alfaro. Pereira solía estar mucho por el Cerro también antes, y otro que no era canterano, ¿no? No, pero Pereira pues tiene... Pereira no era cantelano, seguro. Claro. Digo que hay muchos que son historia del Atleti, historia viva, ¿no? Garate no era canterano. Tampoco llegó de Leiva. Son historia viva del Atleti, ¿no? Que es una cosa que se ha ido... Luis Aragonés no Sí, era canterano, no, de hecho no, era canterano era del Plus Madrid, Ultra. que jugó O sea, en la cantera del Madrid. O sea, Está trabajando fuera, pero el que se dejaba caer mucho por ahí también era el gran guardameta del doblete, ¿no? Molina, pero Sí. muchísimo. No, Así que- hay mucha gente, por ejemplo, es que es eso, no. Digo que se ha perdido un poco, o se ha exagerado mucho el concepto ese de para ser atlético tienes que ser canterano y tal. Porque, por ejemplo, mismamente la gente que hay ahora en el club, gente como el Cholo, como el Mono, no me digas que no son atléticos. Son atléticos y no han sido canteranos ni mucho menos. Pero son gente que han dado... El Mono estuvo poquísimo, además. Sí. Pero les ha calado por lo que sea, yo qué sé. Pues te cala un Hace equipo. poco Yo salió... creo que todos los jugadores les cala un equipo de que juegan en su vida. Salió hace poco, ¿no? Una noticia, una entrevista a Ugfalusi, ¿no? Que ha jugado en muchísimos equipos. Y le preguntaron, y él decía que atlético, o sea, que y además se le ha visto también, cada vez que puede, viene por España, se pasa para visitar. O sea, es eso, son la gente que le ves que se identifican con el club, con el escudo, con la afición, y ya está, y eso es lo que necesitas. O sea, es que esto no es... No necesitas Claro. tener un sello ni un certificado ni nada, ¿no?
Esto se siente o no se siente. Y es una pena eso, que parece que la gente que... como que se exige demasiado para que entres en ese grupo de ilustres, ¿no? Y yo creo que no es así. Es mucho más sencillo, es tanto como demostrar, pues eso, que estás aquí, que lo das todo y que eres uno más, ¿no? Y eso la afición lo debía de agradecer y muchas veces somos nosotros mismos los que nos tiramos piedras en nuestro propio tejado, ¿no? Y a veces es un poco molesto. Sí, es verdad. Y eso, me da pena que se vaya perdiendo cada vez más esto cuando vamos perdiendo gente como desgraciadamente pues en estos años hemos estado perdiendo, ¿no? Gente como Aragonés, como a San Román y es ley de vida, ¿no? Poco a poco pues se irán yendo los demás, pero que no parece que vaya viniendo savia nueva ahí, ¿no? Hay un vacío después de esta gente, ¿no? Y además, casualmente, mira qué casualidad, que el vacío casi coincide con la entrada de los Giles, ¿no? A partir de que no sé si... No estoy echando la culpa a ellos. Pero uno de los máximos objetivos del gilismo es de dejar de lado todo lo que significa historia y sentimiento atlético. Ellos no quieren, ellos les entra pánico con esos temas porque saben que la comparación va a ser odiosa con ellos. Pero yo creo que eso era más Gil padre, pero yo creo que ahora Gil hijo se ha dado cuenta de que lo necesita también, ¿no? Y porque de un tiempo a esta parte, los últimos 5 o 6 años, parece que se les da más bola a los veteranos, ¿no? En el club, ¿no? Ha habido... antes, yo me acuerdo hace 10, 15 años... Es que yo no sé ni si es más, recuerdo historias de veteranos que no les dejaban ni entrar en el palco y demás. Pero yo sé que ahora se preocupan más, ¿no? De que esté todo bien y les ayudan en tampoco mucho, pero se les ayuda en cierta medida porque saben que es algo que necesitas un poco, ¿no? Pero lo que me da eso, lo que no entiendo es cómo hay ese vacío, ya digo, porque hay gente los que estábamos hablando antes, gente de los 90, ¿no? Gente como muchos de los jugadores del doblete, jugadores de aquella época y tal, que debían de estar mucho más involucrados en el club, en ese sentido de hacer club, y les veo como que van y vienen mucho, ¿no? Que el club como que el club quiere hacer algo, pero que no están muy convencidos de qué es lo que quieren hacer, y los traen y los llevan. Porque además lo vemos en el organigrama técnico, ¿no? Como siempre, llevan varios años que quieren traer a gente que ha sido algo en el Atleti y tal, pero luego no les cuesta nada alargarlos y sin decir nada, y aquí no ha pasado nada, y de repente dices, bueno, pero no querías hacer un poco, si querías crear club, pues trae a esta gente y déjalos aquí, ¿no? Pero no, parece que los traen y a ver si me sirven, y si no me sirven, pues los largo. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en Pantic, ¿no? Yo creo que con Pantic se ha hecho una injusticia en el club, cuando es un jugador que tenía que estar en el club sí o sí, ¿no? Oh, no me hables que me pilla muy cerca, que el Atleti B lo llevó casi a la gloria y claro, no se sabe muy bien. Pero es que además hay que recordar que mucha gente no se acuerda que antes del Atlético B estaba con la fundación, hizo un trabajo ahí súper importante con la fundación. Y era eso es lo que necesitas, gente que esté involucrada y que esté ahí, y que si no está haciendo una cosa, pues si no le quieres en el B, pues le pones a hacer otra cosa, pero no le des una patada, ¿no? No le... O le cierres las puertas, ¿no? Porque también me acuerdo que además hablamos aquí con él, estuvo, pues fue cuando Manzano, creo que fue, o después de Quique, que se rumoreaba, ¿no? Que estaba en su nombre ahí, de que a lo mejor para que estuviese con el primer equipo. Y por lo visto desde el club no le dieron ninguna oportunidad, ¿no? Y esas son las cosas que molestan un poco, ¿no? Que duelen. Pero bueno, habrá que ver si... estamos hablando de casos hipotéticos porque no sabemos lo que va a pasar de aquí a 15, 20 años, ¿no? Ojalá se vaya mejorando esto y tengamos más gente... más veteranos y se les reconozca más y cada vez vaya más. Por lo menos, por un lado, parece que el club algo intenta, que ya es más de lo que había antes. Los aficionados tenemos que intentarlo. Sí. Como hablar siempre de historia, como no te acuerdas los programas estos que hicimos en el verano de la historia, gustaron mucho a los oyentes.
Sí, sí. Siempre que se pueda tenemos que recordar nuestra historia, porque cuanto más se recuerde, más veremos lo grandes que hemos sido. ¿Cómo Es es que la eso que Atleti ha sido un dicen? grande siempre. Para saber a dónde vas tienes que saber de dónde vienes, ¿no? Entonces, Sí, es que la historia en un club de fútbol es fundamental. Esto no, el Atleti no cae ahora del cielo. Empezó en 1903, ya ha tenido que pasar 1000 avatares de todo Sí, sí. tipo, y eso se va quedando, y los que vienen lo van sumando, que el Atleti es lo que es por todo lo que ha pasado. Claro, porque No es un equipo que lleva aquí 2 años. digo, esto se lo cuentas a los que empezaron todo esto hace más de 100 años. Pues mira, empezaron, los comienzos fueron pues totalmente rudimentarios. Claro. Se reunieron 25 socios, hicieron el club Que- y al cabo de una semana pusieron 2 porterías y empezaron a jugar un partido. ¿Sabes Sin más. sabes por Y qué así empezó el Atleti, de cero. ¿Sabes por qué digo esto, no? Por otro club que hay ahora mismo que están así, ¿no? Llevan poco a poco, lo van Sí, intentando. sí, sí. El Atlético Club de Socios, pero lo malo es que ahora Ahora es más súper difícil. Ahora hay porque muchísimos antes clubes, todos los necesitas clubs mucho partían dinero. de cero. Antes todos partían de cero. De hecho, el Atlético cuando Claro. empezó en Madrid había muchísimos equipos de fútbol y él fue superando etapas y sobre todo pues se hizo grande gracias a la afición. Si es que la afición es lo que hace grande un equipo. Yo siempre lo digo. Si al Calderón fueran 1000 personas, el Atlético no sería nada. Claro, claro. Es que es eso, es la afición y es por los dos lados. Por un lado, el club tiene que reconocer que es la afición la que hace que el club... No, es que la afición es todo. Y la afición, El club- y la afición tiene que saberlo también. Tiene que darse cuenta de que ella es la afición en un club es la que tiene más poder. Si es que la afición Claro. tiene todo el poder. Claro. Es Claro. que No es, tiene es poder muy real, fácil pero eso de... No, es que no podemos hacer nada. Es que ¿qué vamos a Es que hacer? no haya votaciones, si es que la afición es todo, si es que un equipo sin afición no es nada. Yo me acuerdo que mi mujer siempre me decía, ¿no? Cuando hemos estado más activos en el tema con los giles y cerezos y con los señales y tal, decía, pero si es que es muy simple desde un punto de vista de fuera, ¿no? Dice, pues no va nadie al campo y ya está, y se arregla. Y yo, claro, es que sería muy Tu fácil. mujer le puedes dar un beso de mi parte porque es que piensa igual que yo. Claro. Yo lo pensé tarde y me fui en el 2011, pero lo tenía que haber hecho antes. Ya te lo he dicho, si es que un mes entero con el estadio vacío y estos se van. Sí, sí, Lo difícil es coordinar a todo el mundo para que haga lo mismo, claro. claro. Pero es que la afición tiene el poder. Aunque no puedas votar. Sí, sí. El poder está eso en el fútbol Pues mira, es un pero deporte para ¿no os eso, para la acordáis afición. ¿Por qué se echó a Manzano? Porque la afición se rebeló en armas. Sí. No, ¿Y está por qué claro. vino el Cholo? Claro. Porque la afición le pidió, ¿no? Pero por ahí también van los tiros en por qué desde el club, sobre todo cuando llegó Gil, se ha intentado que los veteranos y demás no tuvieran tanto peso, porque así te quitas un poco a eso, a la afición, conviertes a la afición un poco en borregos, que es lo que querían, ¿no? Que hagan lo que el club quiera y que no tengan ese sentido de pertenencia y exigencia y historia y demás, sino que vengan al partido, paguen los precios de la entrada de los abonos y ya está, y no quieren más, ¿no? Eso Sí, es lo es que que- querían, ¿no? Lo que dices es totalmente cierto, porque una de las primeras medidas de Gil, padre, fue cargarse a Arteche, cargarse a Landauro, cargarse a Quique Ramos, Sí, todos cargarse a Quique los pesos Setién, pesados. cargarse a todos los veteranos del equipo. ¿Por qué? Porque quería hacer un equipo sin gente de peso. Mm. Y se cargó sobre todo a Arteche. Yo me acuerdo que era súper joven en esa época yo y para mí fue un auténtico drama de la forma que echaron Billy y rastrera a un icono como Arteche. Sí, sí. Que no le dejaron ni acceder como socio a ver un partido. Le prohibieron la entrada al Calderón, ya no Sí, del sí, es lo que yo te jugadores, decía le antes, que prohibían yo la sé que, entrada. sé que ha habido muchos veteranos a los que les han tenido vetados en el Calderón. Digo, pero ¿cómo puede ser? Es que esto no podría pasar en un club normal, no puede ser que un jugador que es veterano, reconocido y demás, que le prohíban la entrada en el club. Y ha habido varios, no solo Arteche. Pero, bueno, ya digo que por un lado parece que las cosas en ese sentido las están intentando llevar un poco mejor, no porque a lo mejor les hayan cambiado de opinión, sino porque se han dado cuenta de que en el fondo lo necesitan, que la idea original esta de quitarse de en medio todos los veteranos y demás y llevar el club como un negocio funciona, pero pasa lo que decías tú, Fernando, ¿no? Al final te acabas quedando con muy poca afición o con la afición que no tiene no se identifica
y con una afición que no se identifica no van a querer, no van a seguir, ¿no? Digamos, promoviendo el club, y al final es marketing, ¿no? Hemos dicho antes, el fútbol ahora es un mercado y tal, y el tema este de los veteranos y de la pertenencia y demás, tiene que ser parte de ese marketing. Eso vende. Y parece que se han dado cuenta de eso ahora, ¿no? Que eso también vende, ¿no? Porque ya digo que desde el club últimamente se tiene más en cuenta la historia del club cada vez más, yo creo, y por ahí pues parece, aunque quizás sea por los motivos equivocados, pero por lo menos se está haciendo algo que es importante, ¿no? Y se va reconociendo algo, pero se tenía que hacer mucho más. Lo de los partidos homenaje, joder, y eso no volverá a pasar, ¿eh? Ya nos quitaron hasta el Villa de Madrid, o sea que... Sí, otra. Esta. Era un clásico. No sé si Checho ha ido alguna vez al Villa de Madrid, pero para mí era una fiesta. Empezar la temporada con el Villa de Madrid. Bueno, yo es que sí, sobre todo, yo recuerdo, pues fíjate lo que voy a contar. Recuerdo, pues con los zorrillos que tenía, escaparme de casa. Bueno, yo tengo una anécdota que la he contado pocas veces. Y me gusta que me lo preguntes, porque son cosas que ya no se podrán vivir. Y yo recuerdo haber vivido cuadrangulares en plan liguilla del Villa de Madrid. No sé si se hizo 1 o 2 años, porque yo recuerdo haber ido y no sé si era liguilla o al principio se hacía semifinales, final y tercer y cuarto puesto. Había claro, 2 semifinales, tercer y cuarto puesto y finales. O sea, podías ver 4 partidos. Eso es. Pues yo recuerdo en uno pues, que me escapaba, porque claro, no valía tanto como los partidos, y sí que con mis ahorrillos no me pillaba muy lejos, a mí no me dejaban irme solo, pero yo en plan con mucho cuidado y tal, pues sí que, pues estoy hablando de con 14 años, ¿no? Irme yo solito a verlo, y recuerdo un mes de agosto que por curiosidad, pues fijaos lo que en la primera semifinal, porque me tragué las dos, claro, jugaban 2 equipos extranjeros. Uno de ellos era un equipo rumano que tenía un goleador que se llamaba Mateut, que metía muchísimos goles. Yo creo que fue bota de oro cuando valía los mismos, o sea, no había los coeficientes. Sí, yo creo que era el Steaua de Bucarest o el Dinamo de Bucarest. Exactamente. Pues resulta que me subí arriba del todo, porque estaba yo en el fondo norte, y entonces no estaban estos palcos que están cerrados ahora, no puedes llegar, y podías asomarte y ver desde arriba pues la caída que había abajo. Y resulta que me subí arriba y me encontré con un enjambre de avispas que me picaron 2 o 3 y tuve que salir corriendo para abajo. Y lo recuerdo como una anécdota, no sé, con cariño, porque digo, joder, luego encima me lo tuve que curar yo, porque no podía, claro, no quería decir dónde había estado y cómo pasar eso. Y nada, y sí recuerdo haberme ido yo, pues eso, haber visto Villas de Madrid. Recuerdo pues una edición donde incluso participó el segundo equipo, que ahí compitió contra el segundo equipo, contra un equipo de Uruguay, contra el Danubio de Montevideo. Sí, le hicieron un homenaje por un ascenso. Exactamente, y compitió, eso es, y ese año también lo recuerdo, y efectivamente es una pena que no vuelva, porque es una cosa que se está reclamando prácticamente como un clamor, ¿no? Es que pero además vamos, no cuesta ahí nada, invitas a un equipo, haces un amistoso en agosto y claro, pero ahora, te sacan más dinero yendo a China. Claro, y jugando contra el equipo de China. Sí, pero por ejemplo, ¿te acuerdas este amistoso chorra que jugamos en agosto con en Alicante con la Real? Pues en vez de hacer ese amistoso chorra, organiza el Villamadrid y seguro que sacas más que por ese amistoso. Ya no te digo si vale que haya que ir a China, pero un día para el Villamadrid hay tiempo. Sí, tendrían que hacer algo, pero... Y además lo podrías usar como... Pues yo que sé, el Villa de Madrid este año hacemos un homenaje de un jugador antiguo, la gente le conoce, si es que se puede, y además si es que sirve para vender camisetas, para hacer merchandising, si es que pueden sacar beneficio económico, si es que a veces no lo piensan, es un partido y la gente va ahí, va a ingresar dinero, va a comprar, pero nada, yo ya es cabezonería. Sí. Hay equipos que lo siguen manteniendo, su torneo de temporada, el Barça lo mantiene, el Madrid algún año no lo hace, pero lo suele mantener, y los campos están llenos. Sí, no tiene sentido que no lo hagan. Como dice Fernando, si es que sacas beneficio. Si no
puedes traer a un equipo de fuera porque te cobre mucho dinero, desde luego que sí que vas a traer a un equipo importante español, no te digo Madrid o Barça, pero a lo mejor te vienen gratis un Betis o no sé, un equipo y incluso se la cualquier puedes... equipo brasileño te viene por poco dinero y entre lo que sacas Pues de claro, recaudación y de la tele lo claro, tienes. claro, ese es Un el tema. Y argentino, un desde Boca luego, Juniors, un River Plate o cualquier claro, brasileño. Tampoco hay que traer al campeón de Europa, vamos, que de hecho se ha traído a veces al Villa de Madrid. Pero que con un equipo así de nombre ya la gente vaya, además la gente va a ir más por ver al Atlético que por ver al otro equipo. Sí, Pero no, bueno, a lo mejor algún año lo haremos y haremos el partido aquí y lo comentaremos. seguro. Ojalá pasase. Bueno, vamos a cambiar un poco el tercio. Bueno, aunque es más o menos en la misma línea, porque como ya hemos hablado de, pues eso, de la pertenencia, de cómo se empezó el Atleti y demás, y cómo esto va poco a poco, podemos hablar un poco del socios, ¿no? También, y luego vamos a un poco al Féminas, que también han tenido una semana. Pero el socio rápidamente, ¿no? El Socios esta semana juega es una jornada triple, podríamos decir, porque el domingo por la tarde Getafe se viste de rojo y blanco con Atlético Club de Socios, porque a partir de las 5 de la tarde se juegan 3 partidos del Socios en Getafe. En la sección de básquet, en el pabellón del Bercial, el equipo de rugby en Perales del Río, que es un pueblo a 2 kilómetros de Getafe, el equipo de rugby, y luego a las 5 también el equipo de fútbol 11 de regional juega contra los Casitas en el Bercial. Por lo tanto, es una jornada totalmente de club. Luego van a quedar todos los equipos en la sede del club, en el Bar Mados, y se van a juntarse todos para ver cómo les ha ido la jornada. Se pierda, se gane, pero hay que juntarse y aumentar el sentimiento del club. En el baloncesto, la pasada semana tuvimos la mala suerte de la lesión de un jugador en la rodilla. Ya la han operado y se está recuperado favorablemente. Y en el rugby, pues hay que reseñar que esta semana el jugador Alberto ya está mejorando bastante. Ya se pone en silla de ruedas, mueve todo tipo de brazos y le han quitado respiración asistida que tenía, o sea que la mejoría cada día es una nueva noticia. Sigue recibiendo, ¿no? Mensajes de apoyo por todos lados, o sea, sí. Es decir, no para. Por ejemplo, el último, curiosamente, ha sido de Mariano Rajoy, y no es broma, ¿eh? Sí. Mariano Rajoy hizo un tuit de apoyo a Alberto y luego ha servido para que muchos medios de comunicación den a conocer este tema, por ejemplo Telemadrid, El Mundo Deportivo, El Confidencial, que no tenían constancia del tema a lo mejor, pues han hablado de él, lo cual viene muy bien para la fila cero de Alberto, para que la gente conozca el tema y que aporte allí dinero. Siempre toda la publicidad que nos den en este tema es importantísimo, y luego el ánimo al chaval, porque él ha manifestado que toda la fuerza que le da la gente le está siendo impresionante para seguir luchando allí en el Hospital de Toledo. O sea, día a día va mejorando, pero él sigue requiriendo que la gente le apoye, porque luego a lo mejor dentro de unos meses nos olvidamos, no, y hay que estar siempre. Claro. Esto no es una cosa que se hace en 2 días o 2 semanas o 2 meses y se acaba. No solo ya económicamente, sino pues el ánimo muchas veces, una palabra o cualquier cosa le anima, porque la psicología en estos casos es fundamental. Sí. Y el chaval está muy agradecido. No, a ver si nosotros siempre desde aquí cuando podemos le mandamos nuestro apoyo, animamos a la gente, animamos a la gente a que también lo haga, y también al socios, ¿no? Porque animar a socios pues también ayuda, ¿no? Todo lo que sea, porque además sabemos que últimamente nos siguen un poco más, ¿no? La gente de socios, porque sabe que por lo menos, aunque no entramos muy a detalle, pero tenemos espacio, ¿no? Que es importante, yo creo que del equipo de fútbol tenemos novedades esta semana. Se va a incorporar un nuevo jugador, Cissé, un jugador africano impresionante, 1,90, un mediocentro de estos que te corta todo lo que pasa por delante de él. Y que no lo vea el Cholo. A ver si... No. Pues si hay que traspasarlo, se les traspasa, si no, sería buenísimo para el club. Pero yo creo que esta semana no debutará porque solo ha podido entrenar a final de mayo, ya está entrenando el primer día, pero ya para la próxima le vamos a tener y va a venir muy bien. También se están viendo otros jugadores y el club no para de todo lo que sea para mejorar. El equipo sigue segundo,
18 puntos, el primero lleva 20 y a priori estas semanas es un partido fácil, pero ya mejor no decirlo, porque a veces estos juegan peor con los de la parte baja que con los de la parte alta. Por ejemplo, ayer jugaron un amistoso contra un equipo de primera regional, o sea, un equipo de una categoría superior, y le ganaron 4-6 a domicilio. O sea que imagínate, si se les da a veces mejor jugar con equipos que juegan más al ataque, que son más ofensivos, y les cuesta más cuando el otro equipo se cierra. Es tipo Barça, es que el socio juega muy al ataque, ¿eh? Juega muchas veces con 4-3-3 o con un 4-4-2 con dos interiores superatacantes. Oye, pues entonces que sí que lo vea el Cholo. Te iba a decir que no lo vea el Cholo, pero que lo vea un poco, a ver si... No, aquí a veces se exagera de atacar, vamos. Muy ataque, claro. Muy al ataque. El equipo se gana o se pierde, pero uno se divierte. Y además Checho lo vio el día que fue, que hay emoción, ¿eh? Sí, mucha emoción. Efectivamente, y además se ve buen fútbol, ¿eh? No hay nada de centrocuentismo, como se suele decir, nada. Los dos equipos al ataque, e incluso lo que costó al Atlético de Socios igualar el partido, y nada, se fue a por los 3 puntos y al final pues tuvo recompensa, ¿no? Porque no se conforman nunca con el empate. El entrenador les tiene metido en la cabeza que los empates son como derrotas, que hay que ganar. Y van siempre, los empates no les vale. El otro día que les empataron en el último minuto fue como si hubieran perdido, pero totalmente. Yo creo que si quieres subir hay que ganar, porque con muchos empates... En esas categorías sobre todo, ¿no? Es muy importante, porque luego muchas veces está todo muy igualado, ¿no? Y tienes que... Sí, está muy igualado. De aquí al primero al séptimo estás en 5 puntos. O sea que a ver si este domingo se gana y hay una alegría y se celebra en el bar con todos. Porque eso es lo bueno de estos equipos, que luego siempre hay celebración en los bares. Bueno, es importante. Siempre hay un sentimiento de club, de juntarse después del partido, de charlar, de comentar, los jugadores, los entrenadores, los aficionados. Pues es lo que es el fútbol de antes. Eso ya en primera división es imposible, lógicamente, pero el fútbol empezó así, ¿eh? Los equipos modestos son como el comienzo del fútbol, lo que era el fútbol antes. Bueno, pues... Chechu, ¿vas a ir tú este finde o estás liado? Por la mañana estaremos con las chicas, ¿no? Pero luego por la tarde creo que voy a intentar encontrar un hueco. Así que, y aunque si no puedo llegar al partido, desde luego a la reunión al tercer tiempo sería importantísimo, ¿no? Para mí. Eso. Al tercer tiempo te hacemos hueco. Efectivamente, yo creo que es importante, ¿no? Y a Jorge también le mandamos una cerveza virtual. Efectivamente, es importante. Bueno, cerveza sin alcohol. Eso. Yo sí que invitaría a los jugadores del Atlético de Madrid que se diesen, bueno, y al entrenador y a todo el mundo, que se diesen a los del Atlético de Madrid B, que se diesen una vuelta por los partidos del Atlético de Socios. Y ¿Qué cariño le tienes al B, eh? Que le tienes un cariño. Es que no se puede jugar tan defensivamente y no se puede jugar, en mi opinión, tan rácanamente. Sé que no es fácil la tercera división, pero es todo un Atlético de Madrid B. Quiero decir que el Atlético de Madrid B hacía 40 años que no ponía un pie en la tercera división. Se ha caído en desgracia por una mala organización, pues en tercera división tienes que ir a arrasar, ¿no? Con los miembros que seas, y no por decir, no, es que es muy difícil, voy a salir a contemporizar y a ver si luego tal, en una jugada aislada, tal. No, hombre, no. Tienes que salir y apabullar en todos los partidos. No sé, eso es lo que yo me esperaba y me lleva una decepción muy grande. A mí me decían algún allegado por ahí, no te hagas pimentales, Chechu, que esto no se va a jugar tal, no sé qué, y yo era más optimista, y sin tener nada contra el entrenador, como he comentado alguna otra vez, que yo personalmente no tengo nada contra él y evidentemente será un gran profesional. Yo creo que no tenía que irse el Atlético de Madrid B a buscar un entrenador a Canarias, ¿no? Hay suficientes entrenadores en el Atleti B, o sea, en el fútbol madrileño, y ahí está, por ejemplo, el mítico Antonio Iriondo, al que desde luego yo le envío un abrazo desde aquí, porque parece que últimamente se acumulan las desgracias, que sufrió un infarto, el entrenador del Rayo Majadahonda, el que fuera entrenador del Atlético de Madrid C cuando se llamaba Colegio Amorós. Pues, por ejemplo, Antonio Iriondo es un sabio de esas categorías. No sé, yo creo que efectivamente
a lo mejor ese es el problema, ¿no? Sin tener nada, que seguro que es un gran profesional, pero hay muchos entrenadores. Y ahora, curiosamente, el otro día, no sé, supongo que será amigo suyo, el otro día me pude observar ahí, yo no sé si os suena, un exjugador, un exentrenador del Athletic B en Segunda División B, que tampoco, entre comillas, pasó sin pena ni gloria por el Athletic B, que se llamaba Sosa Espinel. No sé si os sonará, también canario. Sí, me suena, sí. Me suena que entrenó al B a principios del siglo XXI, ¿no? Por ahí. Sí, efectivamente. Pues ahí está el tema. Vino, supongo que sería su amigo y no sé, vendría a verle, a tomar nota, no sé. Tampoco puedo saber. Canarios, pues... Claro, pues no sé, yo creo que... Fue un fichaje raro, porque ficharon a un entrenador canario para dirigir la tercera madrileña. Claro, pero es que en el Athletic B no pasa nada. Lo normal es que con la calidad que tienes, si trabajas bien con la calidad que tienes, pues puedes perder un partido, pero vas a golear el resto si juegas arriba. Por eso estoy haciendo esta comparación, que dicen las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero es que el Atlético de Socios juega al ataque y bueno, pues si te meten un gol, pues mala suerte, hay que jugar al fútbol, ¿no? Y un Atlético de Madrid B en tercera división, en segunda división, me refiero a segunda división A. Pues yo entiendo que en segunda división A te toca un recién descendido de primera división en la Almería, pues eres pues mira, yo lo entiendo, puedo llegar hasta entenderlo, pero en tercera división, por favor, que el Atlético de Madrid tiene que ascender sí o sí, y además fundamental obtener ese primer puesto. Pues bueno, ya que ha surgido el tema, yo estaré con las chicas. Pero bueno, el próximo hay partido a lo grande, ¿no? Hay partidos a lo grande este fin de semana. Y bueno, como ha surgido el tema del Athletic B, el Athletic B pues recibe nada menos que a las 12 de la mañana el Cerro del Espino al Móstoles con un jugador como es Fede, que es jugador de la cantera colchonera, que estuvo en el Athletic el año pasado en el juvenil, y bueno, incluso jugó la Champions con la Champions juvenil, Fede, y bueno, me da mucho miedo, ¿no? Porque Fede con Andrés, en mi opinión, formaban un mediocentro atacante tremendo, y bueno, y jugaremos como siempre con un doble pivote defensivo en casa. Yo es una cosa que no puedo entender, pero bueno, yo sí que animo a la gente. Yo voy a estar en el Cerro del Espino, pero estaré siguiendo el partido de segunda división femenina. Así que yo animo al que quiera ver al Atleti este fin de semana, que no se crea que no hay Atleti, no hay primera división, pero sí que hay. Y bueno, luego ya hilando, si os parece, ¿queréis que entremos un poco en el tema del Féminas? Hombre, sí, porque no hemos comentado nada todavía, pero ha sido una semana muy importante. El resultado del miércoles, para si alguno no lo recuerda: partidos de ida, octavos de final de la Women's Champions League, Atlético de Madrid Féminas 1, Olympique de Lyonnais 3. La verdad es que lo que vi yo, las francesas fueron superiores, pero las chicas nuestras se dejaron el alma, y además me gustó mucho cuando metieron el 1-2, que cogieron el balón rápidamente para ir a por el empate. O sea, tenían unas ganas tremendas. Y además hay que recordar que el Olympique venía de no recibir ningún gol esta temporada y había marcado como 50 goles, una cosa así, una burrada, ¿no? 55 en total. 55. Y sin recibir ninguno. Claro, y sin recibir ninguno. Entonces, yo creo que se planteó bastante. Ahí es que, claro, tienes que... por eso me decía que a veces pues tienes que ser muy cauto con el planteamiento. No puedes hacer un planteamiento loco al ataque, porque entonces estas te meten 15. Vamos, entonces para mí hay quien no está de acuerdo y es respetable. Para mí el entrenador, el míster Sopuerta, hizo un planteamiento correcto, le tuvo que hacer el balón, nos estuvo dominando el equipo rival, pero tampoco nos creó unas ocasiones, como no había fallos defensivos, no nos creó ocasiones muy claras de gol, y cuando nos las crearon ahí estuvo la mítica Lola Gallardo, que tenemos a las dos mejores porteras de España junto con Noelia Gil, como yo suelo decir. Así que bueno, a partir de ahí, como bien habéis apuntado, el 1-3, pero bueno, se adelantaron ellas mediado el primer tiempo, en una jugada bien, donde hubo un fallo, ¿no? En una triangulación desde la banda derecha hubo un fallo donde se deben minimizar, pero es casi imposible, ¿no? Que no haya en absoluto ningún fallo, y en un fallo defensivo sí que llegó el primer gol.
Y bueno, la verdad es que las nuestras nos vinieron abajo y ese segundo gol fue una lástima, ¿no? Parece que tuvimos una mala suerte tremenda porque el segundo gol vino prácticamente rozando el descanso, cuando ya prácticamente nos íbamos a ir con 0-1 al descanso, que era un marcador relativamente bueno. Y bueno, luego en la segunda parte hizo 3 cambios, bueno, no fue de inicio, ¿no? Pero el míster fue dando refresco al medio campo rojiblanco y la verdad es que lo notaron, ¿no? Las chicas. Y bueno, antes, bueno, hizo un par de paradones Lola Gallardo tremendos antes de que llegase este histórico gol de Nagore, que recordemos es que hay que ser como de mala suerte, porque cuando ya iba a marcar Rocío, la brava central rojiblanca resulta que se encontró con el poste, pero en esta ocasión el fútbol fue justo y llegó el balón en el barullo del área a las botas de Nagore, que solo tuvo que remachar el gol, y un gol histórico, ¿no? Porque siempre se recordará que vamos a ver si este equipo, que lo más normal, ojalá me equivoque, las rojiblancas no van a entregar la cuchara, pero con este marcador prácticamente lo tienen hecho la eliminatoria y a lo mejor vamos a ver cuántos goles encajan, pero el que fue el primer gol, estamos hablando de mediados de noviembre, el primer gol que encajó el equipo lionés fue a botas de la mítica y canterana Nagore. A partir de ahí, pues bueno, tuvieron un par de ocasiones, un par de llegadas. Yo tiraría las orejas, sobre todo una ocasión clara que se quedaba Sonia sola delante de la portera y inexplicablemente la linier, que no sé si era la alemana, recordemos, y me alegro también por el bien del deporte femenino, que eran 3 árbitras, pues no sé si era la principal o la segunda linier. Bueno, esto es lo de menos, levantó la bandera. Y bueno, yo que estaba ahí puedo prácticamente garantizar que no era fuera de juego, pero en fin, hubiese quizá, bueno, a lo mejor lo hubiese parado la meta Gerard, pero bueno, no lo sé. El caso es que a partir de ahí ya las rojiblancas casi vieron ese par de jugadas que tuvieron, que la línea levantó la bandera, algún tiro lejano. Y bueno, y luego ya, pues cuando ya estaba prácticamente las rojiblancas, que era un resultado histórico, aunque fuese derrota, un 1-2, una mala salida de Lola Gallardo, qué pena, ¿no? Yo creo que se equivoca, no sé si habréis visto la jugada, yo creo que tú sí, Fernando, ¿no? En ese tercer gol... Llegó un poco y luego ya no pudo rectificar, pero luego claro, también la jugadora que estaba bajo los palos, no sé si es que por no meter la mano no llegó, pero claro, hubiera podido haber hecho penalti si era el último minuto. Ya va a dar igual que te expulsaran. Claro, pero a lo mejor ahí te da tiempo, no sé si te da tiempo a pensar. Sí, no puedes pensar muchas veces, es algo intuitivo. Claro, pues... No le salió a hacer penalti. Pues no le salió porque, hombre, hubiese estado expulsada a la vuelta, pero aún así no se sabe. Pero a lo mejor el penalti lo falla y era el último minuto. Claro. A nivel de quedarte con uno menos da igual. Yo prácticamente analizando la jugada, lo que le reprocho casi más a Lola Gallardo, teniendo en cuenta que la portería está bien cubierta, prácticamente la jugadora francesa se salía, estaba en el pico del área y yo la hubiese perseguido, ¿no? Lola Gallardo ahí, es que claro, en ese momento tienes que decidir si tirar para adelante. Yo hubiese tirado para adelante, es fácil decirlo a toro pasado, yo hubiese tirado para adelante y le hubiese hecho falta, ¿no? En el caso de Lola Gallardo le hubiese podido hacer falta fuera del área y a lo mejor sí que le hubiese costado la roja a Lola Gallardo, pero ahí hubiese evitado el gol, incluso hasta el penalti. Pero bueno, la verdad es que el disparo también fue estratosférico, ¿no? Sí, también le sale un tiro que vamos, que es que le sale un tiro, vamos, que no era fácil, que se dio la media vuelta y todo. Sí, se colocó para el disparo en un segundo y cómo la puso justo donde no podía llegar ni la portera que estaba reculando ni Rocío en su salto. Así que, pero bueno, un gol a 3, la verdad, hay que decir también el dato, 2.700 espectadores para un partido de fútbol femenino, impresionante, ¿no? Hay que dar récord, ¿no? A lo mejor de Atleti Féminas.
Sí, no, y sin a lo mejor el récord histórico del Atleti Féminas ya se consiguió en el anterior partido con 2000 y poco contra el, o no, perdón, 1800, creo recordar, contra el Zorqui, y en este caso ha superado las expectativas. Es una pena ese tercer gol, ¿no? Porque yo con 1-2 no entregaría la cuchara, pero ya con, es que no vale el 0-2. Y meterle 3 goles en casa a las francesas, la única esperanza que yo tengo es que, bueno, ¿por qué no? En el fútbol pueden pasar cualquier cosa, pero yo creo que tendría que salir, pero es que ahora voy a dar otro dato que es impresionante, tendrían que salir las francesas muy relajadas y las nuestras al 100%, y encima se junta con que este fin de semana que entra, en el fútbol femenino francés no hay liga, con lo cual, mientras el Atleti Claro, mientras el Atleti Féminas el domingo tiene que visitar nada más y nada menos que el difícil campo del Valencia a las 11 de la mañana, sus rivales francesas están descansando y pensando en el partido del próximo miércoles. Con lo cual es prácticamente una quimera. Oye, es el Atleti, ¿no? Si son capaces las rojiblancas de ponerse por delante con 0-1... vaya usted a saber lo que puede pasar, ¿no? Pero bueno. Lo que hicimos en Rusia ya es un buen indicativo, pero claro, el nivel de este equipo es muy superior a los rusos, pero que lo bueno es que se va a intentar, que las chicas estas no se van a rendir. Claro. Porque en Rusia lo tenían casi ya no por el partido de ida, sino en el de vuelta, que quedaba muy poco, estábamos eliminados y metieron 2 goles al final. Y con un penalti en contra, íbamos ganando 0-1 nada más, nos pitan un penalti en contra, lo para Lola Gallardo y a partir de ahí vino el éxtasis, ¿no? Efectivamente, ¿por qué no? Pero es muy difícil. Yo ahora mismo es una cosa que el míster lo tiene muy claro, está prohibido, el partido de vuelta va a ser una fiesta, está prohibido hablar de ese partido, están concentradas y en esto son todas unas profesionales las bravas jugadoras colchoneras y están pendientes de ese partido contra el Valencia, donde, cuidado, sería extraordinario traerse los 3 puntos. Va a ser muy difícil, ¿eh? El empate tampoco sería mal resultado, pero como bien ha dicho Sonia Bermúdez en unas declaraciones a la web colchonera, ganar en el campo del Valencia sería dar un golpe tremendo en la Liga, ¿no? Sobre la mesa, porque luego ya después de la eliminatoria después del siguiente partido viene el Oviedo y bueno, no hay rival débil, pero claro, no es lo mismo el Oviedo moderno que el Valencia Club de Fútbol. El Oviedo nada tiene que ver, ya hablaremos de este partido, el Oviedo nada tiene que ver con el Oviedo masculino, el Valencia sí. El año pasado, no recuerdo yo mal, nos estuvo cerca de quitarnos la plaza a la Champions, ¿no? ¿O fue otro? Sí. Efectivamente, al final los últimos partidos lo dejamos atrás, 6 o 7 puntos, pero fue el rival que nos peleó esa segunda plaza y se empató los 2 partidos, pero sobre todo tuvo especial mérito el partido de allí, el partido de Valencia, donde las jugadoras rojiblancas empezaron perdiendo 2-0, O sea, que no es... Y además hay que recordar que el año pasado estaba lesionada porque sufrió una grave lesión, pero cuentan con la delantera Claudia Zornoza. Claudia es una de las jugadoras con las que empezó todo este Atleti Féminas grande, ¿no? La primera vez que se quedó terceras, que era hace 4 años, que fue una posición histórica, estaba abanderado el equipo por Amanda y por Claudia Zornoza. Decidió hacer las maletas y marcharse a Valencia y bueno, esta jugadora que también fue, antes de jugar en el Atleti, jugó en el Rayo Vallecano, cuidadín con ella, ¿no? Ahí se van a encontrar con esta exjugadora y con un equipo muy joven, pero que es de los que está también llamados a pelear, si no el título, esa segunda plaza, ¿no? Igual que, como bien apuntas tú, Fernando la peleó el año pasado, es un equipo que está hecho para estar ahí arriba, así que va a ser, y además arrastra mucha gente. No en vano hay que decir que organizaron, la semana pasada quedó empate a 1 en el campo del Rayo Vallecano, pero vinieron aficionados, se fletaron autobuses desde Valencia para este partido contra el Rayo Vallecano. Quiero decir que también van a tener su público ahí animando. Habrá peñas atléticas y gente atlética que también las anime, por supuesto, pero es un equipo también muy seguido como el Atleti Féminas y ojito,
A favor en cuanto a lo deportivo, para ir terminando, decir que las rojiblancas, el otro día, bueno, también hay que reseñarlo, que las rojiblancas se habían hecho ya los 3 cambios y que jugaron contra las francesas, que también quizá por eso se encajó ese último gol con una jugadora menos, porque tuvo en una entrada muy dura la joven jugadora de 17 años, no lo olvidemos, 17, Bea Beltrán, sufrió una lesión, una subluxación que duele muchísimo y se tuvo que retirar, ¿no? La tuvieron que retirar del terreno de juego en el minuto 80 y es una de las bajas que contamos, pero a partir de aquí el Athletic Féminas también cuenta con la incorporación de la gran Amanda Sampedro, que estuvo sancionada el otro día en el partido de la Champions. Y bueno, ya para cerrar el tema del Féminas, aparte de lo que he dicho o lo que he comentado del equipo masculino, como yo decía, nosotros estaremos ahí cubriendo y apoyando a las bravas jugadoras del Athletic Féminas. Hay que recordar que el Athletic Féminas en el Cerro del Espino, el Athletic Féminas C juega contra el Majerit el domingo a las 10 de la mañana en el campo de abajo, en el campo 2, y el equipo C, el tercer equipo, que marcha tercero en su liga de preferente. Y bueno, y luego el filial, que como decimos siempre y nos alegramos, marcha líder en segunda división, nada más y nada menos, líder en solitario, juega un derbi contra el Rayo Vallecano B a las 12:30 de la mañana en el campo de abajo también. Una vez finalizado el partido del tercer equipo, empezará el del filial de las féminas contra el Rayo Vallecano B en un derbi madrileño donde las rojiblancas van a seguir peleando por estar en todo lo alto. Y bueno, y luego también pues el juvenil por la tarde a las 4:15, también contra el Majerit, el juvenil, que también marcha líder, ¿no? Así que bueno, es un fin de semana para, bueno, mañana también los sucesivos partidos de cadetes, infantiles y demás, y bueno, luego el juvenil, que pegó el petardazo, el juvenil masculino, que no se me olvide decirlo, tiene un compromiso difícil en el sentido de que le viene un rival débil, y lo siento mucho por el juvenil, pero tiene la obligación de ganar. Viene un equipo que se llama Fútbol Peña, un recién ascendido la temporada pasada, hace 2 años, un equipo que es de Valladolid, y que lo siento mucho por los chavales, pero tienen que ganar. No estamos hablando de cadetes, de alevines y tal, son juvenil A, y el juvenil A contra un equipo de esta índole es difícil porque cuentan con la obligación moral de ganar. Luego a un partido pueden pasar cualquier cosa, y si lo pelean, pues evidentemente podrán salir con la cabeza alta. Así que, pues bueno, este es el menú que podemos aportar, ¿no?, de este fin de semana, y donde se prevé además que va a hacer buen tiempo. Así que los que quieran acudir y sobre todo disfrutar del buen fútbol femenino, que no se les olvide acudir el domingo al Cerro del Espino. Uh-huh. Pues esa es la agenda. No juega el primer equipo, pero hay más partidos que vamos. Sí. Y bueno, del primer equipo, como ya sabéis, pues no hemos hablado apenas porque no hay, lo único que hay, sí, alguna noticia de los internacionales, una mala, ¿no? Que es la de Jackson Martínez. Jackson Martínez sufre un esguince en el tobillo izquierdo, según las primeras estimaciones de los servicios médicos de la selección colombiana. Le han hecho una resonancia magnética, se la harán mañana para confirmar la lesión, y volverá a España porque no va a jugar más partidos con Colombia en esta semana. O sea que estoy pensando, tenemos entonces lesionados ahora mismo a Jackson, a Jiménez está todavía con Jiménez no va a jugar, Juanfran. Juanfran estaba muy dudoso para el partido porque tienen 2-3 semanas. Y Vieto todavía no estaba al 100%, ¿no? Vieto ya está entrenando. Y estas 2 semanas, pues ya yo creo que cogerá la forma. Ya estaba recuperado, era ya coger forma física. Y de sanciones no tenemos a nadie. Y el próximo partido es el domingo 22 de noviembre en el Benito Villamarín, con el Betis. Un Betis que juega mejor como visitante que como local. Veremos cómo se nos da. A ver qué tal se da. A ver qué hacemos, qué hace el Cholo, ¿no? ¿Qué 11 saca? Gavi y Thiago. Los demás no importan, ¿no? Gavi, Thiago y Oblak son los hijos, y Godín. Los demás ya...
en plena manejada cogemos al Betis, donde en una asamblea Sí, hay parece movida que han votado los Sí. muertos. No sabe ya. Sí, No- y Lopera sigue por ahí danzando. sí, es muy Hasta no se triste. quiten todo lo que tenga que ver con Lopera, pues no podrán seguir mejorando. Lo mejor del Betis, una vez más, es su afición. Caminos paralelos, Fernando, caminos paralelos. Sí, sí. No, Sí, muy paralelo. ellos van avanzados, que ya se han quitado bastante, Sí, ya se han quitado bastante más que bastante. nosotros, yo creo. Todavía quedan una rémora, pero se han quitado por lo menos lo peor. De acuerdo, porque el Opera vuelve, le han devuelto las acciones. Entonces, Sí. entonces Pero que hay tanto- juicios y tal, pero se lo han quitado. Y eso Es que esa gente tiene mucho poder, es lo que les pasa. Yo ya no sé ni cuántos años puede tener Lopera, si es que era viejo ya antes. sí. Yo creo que es eterno, es inmortal Sí. este hombre. Debe ser el doble. Empezó vendiendo neveras de segunda mano y mira dónde ha llegado. Joder. Recuerdo yo de niño y que le oía ya. Sí. Sí, además con los partidos de Atleti tuvo muchísimas polémicas. Sí, el año del Siempre tenía doblete. Sí, broncas. claro. Con Gil eran broncas constantes, claro. Se juntaban dos broncas, pues bronca Claro. al canto. No, pues, es que la bronca estaba garantizada. No he visto mucho al Betis, le vi el otro día y la verdad es que me extrañó porque jugó muy a la defensiva. No, debe ser que ha cambiado la forma de jugar o han visto que sacan más rendimiento siendo más defensivos que ofensivos. Además, Joaquín le ponían como segundo delantero, no tanto echada banda. Y la clave del Betis es el delantero, Castro. Si consigues para a Castro, pues ya tiene mucho ganado. Luego tienen de portero a Adán, del Madrid. Y tienen un equipo. En temporada jugamos con ellos, ¿no? En el Carranza. Sí. Me ha ganado. Empatamos a 0, no es significativo Empatamos, para nada, sí. pero me acuerdo que dieron palos, pero palos, ¿eh? Sí. Que ha cambiado un poco cuidado. la forma de jugar del Betis. No, eso no van a regalar nada la semana que viene. Uf, No, nada ahí más sería. en su campo, pues querrán Teniendo ganar. en cuenta, ya tendremos tiempo, bueno, ya hablaremos cuando después del partido con el nuevo post, ¿no? Pero desde luego es fundamental. En teoría está marcado en rojo, ¿no? Porque hay que ganar y además. Sí, porque es el clásico, ¿no? Pero, bueno, clásico, no sé de dónde se ha sacado el clásico, pero Madrid-Barça, ¿no? Uno de los dos, o los dos van a perder puntos. Sí. Claro, uno de los dos o los Puntos dos, caen, pero alguno sería- pierde puntos. O sea, ahí hay puntos para nosotros. O sea, que nuestra labor es sacar los puntos para recortar. Ya sea a uno, Sí. al otro o a los dos. A uno le podríamos hasta superar. Claro. Claro, efectivamente. Y al otro igualar. Efectivamente. Sí, Bueno. lo mejor probablemente sería un empate, ¿no? Un empate, pierden un punto cada uno. Un empate o que pierda el Madrid siempre, vamos. Bueno, No, pero efectivamente. los empates siempre Yo creo es un que punto que Sí, sí. desaparece, ¿no? Pero si me vas a elegir entre un empate que pierda el Madrid, yo no lo dudo. o que nos pierda el Madrid. estamos jugando una liga o es que no puedo querer que gane el Madrid. Eso O también. El sea, empate. lo siento. Es que A mí es que me empate, gusta ¿no? que pierdan hasta en los entrenamientos, pero... Hasta en las chapas. Sí. Yo jugaba las chapas y me hacía Así. trampas. Cuando hacíamos la liga con el Madrid siempre perdía. Que te pedías todo el Madrid para hacerlos perder, ¿no? Claro, Ya no que ganar el Sí, Betis, que vamos. perdiera al Madrid, ¿no? no puedes ganar en nada. Pero bueno, habrá que ver cómo llegan los internacionales, porque ya se ha caído Jackson y esperemos que ninguno más caiga, porque esto de las elecciones es una Sí, porque lotería. ¿eh? esta noche, bueno, ahora estamos grabando el podcast viernes por la noche y juega ahora Argentina-Brasil y tenemos con Argentina a Correa, ¿no? A ver si... Y Craneviter. Sí, Correa y Craneviter. Están los uruguayos también por ahí, está Griezmann con los galos, está Coque con los españoles y luego en la sub-21 también tenemos, si no recuerdo mal, Oliver y estarán Saúl. Oliver y Saúl. Sí. A Saúl, sí. Oliver y Saludos a Saúl, tenemos a Oblak también por ahí, a Savic también. A Savic también, pues tenemos varios, o sea que el otro día estaba entrenando el Cholo con pocos, porque entre los lesionados y los que se habían ido, estaban entrenando 7 o 8. Sí, sí. Pero vamos, que no se lesione nadie, si son lesiones que sean leves. Lo de Jackson es una pena, porque si ahora se lesiona y pierde un poco de ritmo, Justo después de jugar 90 minutos, que hablábamos el otro día. otra vez volver a esperaremos que sea un esguince leve y vuelva recuperado. Ojalá. Porque Bueno, necesita, ¿eh? sí. Necesita. Yo creo que vamos a terminar. Teníamos otros temas por ahí pendientes para este especial de hoy, pero al final hemos decidido dejarlos para otro, que tengamos más información y más datos, pero es un tema interesante. No desvelo nada porque tampoco es que lo queramos decir sorpresa, pero no puedo decir porque todavía no tenemos concretado con quién lo vamos a hablar el tema y demás.
pero los temas que queríamos tocar hoy los hemos ya aclarado. José, No sé si hay algo más. Antes, quiero invitar a todos los aficionados del podcast que entren en mi blog, en Sentimiento Atlético, para leer la magnífica crónica que ha hecho Chechu del partido de las chicas. Una crónica magnífica y que es un lujo de leerla, ¿eh? Os invito a todos a entrar en Sentimiento Atlético porque os va a encantar. Os pongo el enlace en los comentarios del podcast. Sí, porque es una crónica magnífica con fotografías y explicación del partido magnífica, vamos. El Marca y el As no lo hacen mejor ni de lejos. Sí. Muchas gracias. Me toca un... Bueno, pues nada, vamos a terminar aquí por hoy. Ya decíamos, esta semana no había fútbol del primer equipo, pero como ya os habéis enterado, fútbol hay mucho y por todos lados. O sea, que el que no quiera ver fútbol es porque no quiere. Y además, mucho sentimiento, como justo acabo de decir sentimiento atlético, mucho sentimiento rojiblanco y atlético por ahí en esos partidos, en la cantera, el Féminas, el Socios y demás. Así que aprovechad los que podáis y pasaros por ahí un rato y a disfrutar y apoyar. Ya nos despedimos, damos las gracias a Fernando, a Chechu, a todos los que nos escucháis. Os recordamos una vez más que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores. Además os recomiendo, tenemos la sección de los especiales donde tenemos todos los especiales. Hoy estábamos grabando y me estaba acordando de especiales que tenemos de los primeros. O sea, me estoy acordando hablábamos antes de Gárate, Gárate lo tuvimos aquí en el programa. Hablábamos de Arteche. Cuando falleció Arteche tuvimos aquí a su primo que nos contó algunas historias muy interesantes. Hablábamos de Petón, hemos tenido a Petón también en el episodio 300. O sea, bastante de esta gente en la que hemos hablado han pasado por aquí. Así que os recomiendo que os paséis por esos especiales y los que no lo hayáis escuchado. Otro también muy bueno fue el de la afición, el 300. Sí, el 300 con la afición, sí. La verdad que hay bastantes episodios muy, muy bonitos. Pues eso, los podéis escuchar en nuestra página web www.atleticontreses.com. También podéis seguirnos en las redes sociales, en Twitter o Facebook, o mandarnos cualquier mensaje, cualquier comentario, comentar los programas en sí, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o escucharlos directamente desde la página web. Así que nada más, nos despedimos. Ya hemos comentado que tenemos partido la semana que viene, el domingo, contra el Betis, y me imagino que estaremos aquí grabando poco después de que termine ese partido y a ver si es posible de que podamos estar hablando de una victoria del Atleti. Hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! Que se vayan, diles que se vayan.